Sesgos de medición. Los podemos subdividir en sesgos del observador, sesgos del instrumento y sesgos del observado, teniendo en cuenta que estos son los elementos que aparecen en todo proceso de observación. 1. Sesgo del observador. La capacidad de observación de un suceso es variable de un individuo a otro. Y si a esto le sumamos que el observador tiene una percepción a veces prejuiciosa debido a su interés en querer demostrar su hipótesis, entonces aparece el sesgo del observador. Si se trata de un estudio de casos y controles, el investigador es más acucioso en el grupo de casos porque espera encontrar la característica con mayor frecuencia que en el grupo comparativo. En cambio, en el grupo de los controles no tendrá el mismo detenimiento que tuvo en el grupo primero. Por esta razón, las percepciones que se tenga acerca de uno y otro grupo no serán necesariamente objetivas. Para eliminar este sesgo en los estudios comparativos, debemos utilizar un observador distinto al investigador, o evitar que el observador reconozca a los dos grupos, y a esto se le denomina simple ciego. 2. Sesgo de la capacidad diagnóstica del instrumento. Sabemos que para evaluar una determinada característica, una enfermedad, un problema, existe siempre más de un instrumento. Y uno de ellos es el más exacto, al cual le denominamos gold estándar o diagnóstico definitivo o estándar de oro. Y es con el que debemos ejecutar nuestras mediciones. Sin embargo, no siempre podemos obtener este instrumento o no siempre lo podemos utilizar en nuestros estudios. Entonces, la capacidad diagnóstica de este instrumento, que no es el gold estándar, está disminuida y aparece el sesgo de medición. Por esta razón debemos evaluar las propiedades métricas del instrumento a fin de reconocer las limitaciones de las mediciones que vamos a obtener. 3. Sesgo de rendimiento del instrumento. Si no se ha evaluado el rendimiento diagnóstico del instrumento, es posible que la sensibilidad esté disminuida. Veamos el ejemplo en el que los instrumentos para evaluar el nivel socioeconómico en los años 80 ya no son aplicables en la segunda década del siglo XXI. Del mismo modo, los instrumentos que han sido traducidos de un idioma a otro han perdido su punto de corte óptimo, por lo cual debemos evaluar nuevamente el rendimiento diagnóstico de este instrumento. Este sesgo aparece cuando existe mucho tiempo entre la creación y la aplicación del instrumento y también cuando se traduce un instrumento de un idioma a otro. 4. Sesgo de la unidad de información, llamado también sesgo de memoria. En los estudios retrospectivos, si preguntamos a un paciente por el antecedente de exposición, existe posibilidad de olvido. Si se trata de un estudio de casos y controles de enfermos y sanos, para el grupo de los enfermos, los pacientes tienden a identificar a todos los eventos pasados como causas posibles de su enfermedad. En cambio, los sanos habrán pasado por inadvertido todas las experiencias pasadas. Esto se debe al sesgo de la unidad de información. Y en los estudios basados en la documentación, los datos secundarios no fueron recolectados por el investigador, no se puede verificar la exactitud de los mismos. 5. Sesgo de adaptación. En un estudio observacional, el evaluado puede emitir una respuesta interesada a fin de obtener una ganancia secundaria, como cuando se toman estos test psicológicos para acceder a un trabajo o para ingresar a la universidad. El evaluado percibe la intención de las preguntas y puede sesgar los resultados a su favor. Esto intencionalmente. Se puede solucionar enmascarando la intencionalidad del instrumento, agregando, por ejemplo, una escala de mentira. En un experimento,
los individuos pueden retirarse de uno de los grupos por no haberse adaptado a un tipo de intervención por sobre el otro. Esto se puede neutralizar mediante la asignación aleatoria de los individuos a cada grupo y también por no advertir a los mismos sobre el tipo de exposición a los cuales se les va a someter. En ese caso se conoce como doble ciego.